Bueno, bueno, antes de empezar, quiero saber si alguien ya ha utilizado plantas. No. ¿No? ¿Jamás? Aloe vera, un poco, ¿no? Sí. Ah, aloe vera sí. Sí. Ah, tú pensé con animales. Sí, con animales. Ah, con animales No, no. nunca. Bueno, básicamente la mayoría de la planta que se puede usar en humanos se puede usar en perros, gatos, caballos, etc. El gato es más sensible que las otras especies, entonces por ahí hay algunas cosas que no se puede dar al gato que sí se puede emplear en el perro. En el perro casi la casi totalidad de las plantas se pueden usar, salvo algunas como, no sé, como el café, como el chocolate, bueno, todas esas cosas que son tóxicas. Y el doctor Carpi puede hacer un curso sobre plantas tóxicas en el perro. Después de la semana que viene hacemos plan tóxico. Claro, estaré bueno. Así que hay que pensar que cualquier cosa que nosotros tomamos también lo podemos emplear en los animales. Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué y para qué plantas? Vamos a ver farmacodinámica y principios activos de la planta. La posología, más importante, formas y vías de administración y la distinta forma de presentación de las plantas. La fitoterapia es, digamos, la madre de la medicina actual, porque antes se usaban mayoritariamente plantas para curar, hasta la era de la industria química, donde se empezó a extraer todos los compuestos de las plantas para poder utilizarlo de manera más práctica, digamos. Bueno, algunos extractos que nosotros utilizamos mucho, la silimarina, como hepatoprotector, que viene del caldo María. Otro ejemplo que acá encontré, el barro equino, que tiene aloe vera y aceite esencial de menta. En muchos shampoos tenemos aceites esenciales de plantas. Esta ya no se usa la digital porque es muy tóxica, pero antes, la digotoxina y la digitotoxina se empleaban directamente con la digital. Bueno, ¿por qué y para qué las plantas? Las plantas son económicas, o sea, más baratas que los remedios. Tienen un margen de seguridad alto, eso depende de la forma, porque hay, por ejemplo, aceites esenciales que son de forma reconcentrada, que una gota puede matar a un gato. Entonces, el margen de seguridad depende de las plantas. Pero de manera general, el margen de seguridad es más alto que en cualquier otro fármaco alopático típico. ¿Para qué emplear plantas? Bueno, también porque a veces es difícil de conseguir fármacos, porque acá en Argentina no viene siempre, no se importa, no hay restricciones. Entonces, cuando no hay fármacos disponibles, se puede hacer una alternativa con plantas. Demanda creciente de los clientes, eso se está de poco a poco, está recién naciendo en Argentina, pero ya en otros países la movida del orgánico, del bio, de usar plantas, está muy desarrollado. Después les voy a mostrar un gráfico para mostrar lo que está la demanda actual y lo que era antes, para mostrarles que eso tiene futuro. Sinergia con tratamiento convencional, para mejorar el efecto de ciertos fármacos, para disminuir los efectos secundarios de otros fármacos, que esto está muy bueno, por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, como antineoplásico y también para bajar los efectos paraneoplásicos. Solución en los casos, no hay tratamiento. ¿Cuántas veces he escuchado esta frase en clase? No hay tratamiento, no hay tratamiento. Sí, siempre hay un tratamiento, nada más que si no hay tratamiento es que no conocemos el tratamiento. Pero en muchos casos donde no hay fármacos alopáticos convencionales que funcionan, como por ejemplo, yo lo puse después, los antivirales, porque los antivirales son carísimos, no son realmente muy efectivos, y entonces por ahí no se emplea. Por ejemplo, no vamos a usar comúnmente interferón o cosas así para tratar moquillo, parvovirosis o cualquier tipo de virosis. Cuando queremos emplear un antiviral alopático, sale muy caro y a veces no podemos hacer nada. Otro ejemplo, peritonitis infecciosa felina, donde directamente no se recomienda hacer nada. Ya digamos que no se tratan las viremias, solamente las tratamos
con la farmacopea normal tratamos los síntomas secundarios y no tratamos directamente con antivirales. Y las plantas tienen muchos compuestos antivirales que pueden ser útiles en todas estas patologías. Ahora les muestro un gráfico de cómo ha estado evolucionando la demanda desde hace 20 años casi, ven la evolución en 15 años. Pasamos de 50.000 millones, no importa la unidad, pero a 400 millones, o sea, un aumento de 8 veces el consumo, la demanda y la producción de fármacos que están hechos a base de planta, y se ve que esa curva no va a terminar de crecer, está siempre creciendo más. Eso en los Estados Unidos nomás, pero en Europa hay más todavía. Eso esta curva es para perros, gatos y caballos. Bueno, vamos a ver las propiedades de algunas plantas. Básicamente la mayoría tienen estas propiedades: soporte metabólico y hormonal, mecanismo de regulación. Tenemos plantas dichas adaptógenas que van a permitir amortiguar los desbalances hormonales, como vamos a ver después. Antiinfecciosas, antiinflamatorias, eso hay un montón. Antiparasitarias están buenas, pero hoy en día ya los fármacos que tenemos son bastante efectivos, entonces las plantas van a ser útiles en todo lo que es, por ejemplo, parásitos externos, como para usar repelentes o cosas así. Eso está muy bueno, sobre todo lo veo para los perros también, pero se puede emplear antes de pasar al perro, ponerle un poco de spray, pero para todo lo que es caballos y bovinos, rumiantes, está muy bueno porque de forma baratísima podemos hacer un antiparasitario muy efectivo. Eso es algo que a mí más me gusta, es la propiedad inmunoestimulante de muchas plantas. Y también cuando hablamos de inmunoestimulación en farmacología así clásica, tenemos pocos recursos y que hay, por ejemplo, hay como se puede emplear cosas, ¿cómo se llama? El Mycobacterium desactivado, se puede emplear, no me acuerdo bien ahora porque... ¿La clásica es igual? ¿Qué empleas vos para hacer inmunoestimulación? No uso nada nunca. Claro, realmente no se suele usar mucho. El Levamisol, por ejemplo. Claro, el Levamisol. Pero, o sea, no es muy convencente, o sea, no es muy convencedor. Entonces, ahí sí hay plantas que son muy buenos inmunoestimulantes y que va a hacer de mucho uso en todo lo que es parvovirosis, en todo lo que es viremia otra vez, y básicamente toda la condición sépticas. Modulación de comportamiento, eso está bueno, por ejemplo, para los perros que pueden ser agresivos o ansiosos o cosas así, o para los gatos también que se pelean mucho. En vez de usar fármacos potentes que va a tumbar el perro, como todos los derivados de las benzodiazepinas, podemos usar plantas que son más leves y que actúan realmente en el comportamiento. Lo mantiene más tranquilo. Lo mantiene más tranquilo, permite disminuir, por ejemplo, la agresividad o la hipersexualidad de ciertos perros. Entonces, con plantas tenemos esa opción. Bueno, después efectos cardíacos. Protección de epidermis y mucosa. Bueno, eso básicamente lo vamos a hacer con la aloe vera porque es realmente muy buena para todo esto. Hay una cosa que no se habla mucho, pero que es muy interesante, es soporte nutricional, minerales y vitaminas. Cuando hacemos una infusión, una decocción o cualquier cosa de esa planta, no solo vamos a llevar los principios activos de la planta, pero sino también vamos a llevar todos los minerales. Entonces está bueno para remineralizar un organismo que ha perdido muchos minerales y vitaminas cuando está inmunocomprometido. Y hay plantas que son sedantes y ansiolíticas que pueden servir en el prequirúrgico, por ejemplo, o en el postquirúrgico también, y que bueno, permiten bajar la dosis de los
hipnóticos. Bueno, básicamente la diferencia que hay entre una planta y la molécula que fue extraída o sintetizada es la acción, la duración de la velocidad de la acción. Un medicamento alopático clásico va a ser rápido y dirigido hacia un sistema, hacia un receptor en particular, mientras que generalmente la planta va a actuar en muchos receptores y la acción va a ser más lenta porque la dosis va a ser más baja. Otra vez depende de la forma de la planta. Hay plantas en las cuales se hace tipo de extracciones y después lo vamos a hacer, que va a ser mucho más potente y mucho más rápidas. Al contrario del medicamento alopático, el tratamiento con planta necesita frecuencia de administración más elevada, a veces varias veces por día y durante más tiempo, sobre todo en condiciones crónicas. Por eso preferimos generalmente un uso precoz y preventivo, es decir, que a la primera aparición de un síntoma preferimos tratar directamente. Pero... Que no traigan la animación, boludo. Sí, ese año yo te puedo mandar su cordura. No me hizo el Por ejemplo, si estamos en un lugar donde hay varios animales y que un perro se está enfermando, con planta podemos estimular la inmunidad de todos los otros perros o hacer un tratamiento preventivo, lo que difícilmente se puede hacer con los otros fármacos porque tienen más efectos secundarios. Lo que decía también antes es el tema del costo, que los fármacos alopáticos son más caros y a veces no se consiguen, y las plantas se consiguen en cualquier lugar. Bueno, vamos a ver la farmacodinámica. Eso es muy importante como para tener esos fundamentos, es muy importante sobre todo para toda la gente escéptica, porque hoy en día todavía hay gente que cree que la planta es una forma de brujería. Y en realidad no, las plantas tienen un montón de compuestos y hay que conocerlo porque también tienen sinergismos, competitividad. Algunas plantas van a bajar la absorción de ciertos compuestos, otras al contrario van a aumentar la absorción. Entonces está bueno saberlo, y cuando tenemos un pantallazo de todos los compuestos que pueden constituir una planta, después sabemos bien qué planta combinar con tal efectos, etc. Y podemos saber también lo que son antídotos. ¿Antídotos se dice? Sí, antídotos. Bueno, empezamos con alcaloides. Bueno, alcaloides, el primero que se fue realizado era morfina, pero ya conocen mucho como la cafeína, la atropina, todo eso son alcaloides. Tienen la propiedad de atravesar la barrera hematoencefálica, estimulante del sistema digestivo. Interacción, se fijan por los taninos, después vamos a ver qué son los taninos, y se vuelven inabsorbibles. Contraindicación en animales gestantes y lactantes. Bueno, la que más conocemos es la atropina y la escopolamina, que vienen, por ejemplo, de la beladona, que es una planta. Jazmín paraguayo, ¿sí? Ajá. El jazmín paraguayo también tiene. Ese también. Esta planta que tiene alcaloides, vamos a evitar usarlas por el tema de la dosificación, porque tienen un margen de seguridad que es bastante bajo, entonces vamos a tratar de evitar las plantas con alcaloides. Plantas que tienen polisacáridos, polisacáridos son hidratos de carbonos complejos. Esos son muy interesantes porque forman el gel hidrocoroidal, el mucílago. Este es el compuesto mayoritario de la aloe vera. Entonces, ¿para qué sirve eso? Disminuye la síntesis de ácido graso a nivel hepático, aumenta la síntesis de ácidos biliares, entonces, como que va mejorando la digestión por este lado. Y lo que nos interesa es la capacidad de hidratar la piel, que sirve mucho para todo lo que es quemadura, por ejemplo. Y también por uso interno, como protección de la mucosa gástrica e intestinal, que forma tipo un apósito. Realmente hacen un apósito y está muy bueno cuando hay úlceras, por ejemplo, gastrointestinales, o en caso de
de parvovirosis, de todo lo que es hemorragia gastrointestinal, puede tratarse con aloe vera. Otro efecto que es interesante, antitusivo, porque este gel permite aumentar las secreciones a nivel del sistema respiratorio y hacer como una protección que impide las lesiones, cuando uno tose, y hace una irritación, está seco. Entonces, como antitusivo, esto es un bueno. No tiene toxicidad, eso está bueno, no hay problema con esto. Pero pueden disminuir la velocidad de absorción de ciertas sustancias. Es porque justamente se hace como un apósito, entonces dificulta la entrada de sustancia. Lo que puede estar bueno en caso de intoxicación, por ejemplo. Entonces, ¿cuál plantas tienen polisacáridos? Tenemos la Regalis, la Malvavisco y la Echinacea, que es un inmunoestimulante. Vamos a ver después. Claro, así eso no lo dije, que también son los polisacáridos estimulan la fagocitosis y la inmunidad mediada por células. Otra propiedad que tiene la después, bueno, el grupo de la familia de los heterocidos que se absorben en el intestino grueso, bueno, eso como dije recién, no lo vamos a emplear. Se puede emplear, pero como ya tenemos esos fármacos que son bien dosificados y que, claro, tienen un margen de seguridad bajo, vamos a tratar de evitar de usar eso. Icosidos antracinócidos que componen la aloe vera, que tienen una acción laxativa, y eso es interesante también, inhiben la proliferación excesiva de túbulos renales, lo que disminuye la velocidad del daño renal en insuficientes renales. O sea que realmente la aloe vera lo hace todo, es bastante impresionante. Y tienen una acción, una inhibición de la ciclooxigenasa. ¿Y cómo elegir cómo se hace para ingerirlo? ¿El gel? Claro, un gel, ¿cómo se lo da? El gel es muy simple. ¿Lo aplicas o...? Lo puedes dar o por vía externa o por vía interna, o los dos. Simplemente, bueno, cortas las espinas, sacas el gel, lo procesas un poco para que no quede tan gel, pero se liquefie un poco. Ahí toma una jeringa y tac por boca. También lo puedes dar por vía anal también directamente. Por ejemplo, si tienes una enteritis hemorrágica, también le puedes dar por vía rectal. Bien. Claro, precaución de no usar más de una semana seguida. Por ejemplo, si empleamos por vía oral la aloe vera, porque va a producir el contrario, la constipación atónica, porque de tanto estimular la defecación, produce el efecto contrario al momento por atonía. Otra planta que contiene esos heterócidos, la cáscara sagrada, no sé si ya la conocen, que también se usa como laxante. Sin farmacología la dan esto. ¿Y la cáscara de un fruto? ¿Ah? ¿Y la cáscara de un fruto? No, es es como una madera. La corteza. La corteza. Hasta no se agradece la calabaza. Quédate a conocer. Después tenemos los glucosinatos, que se encuentran en los repollos, brócolis y todos derivados de esos tipos de planta, que tienen efectos interesantes, antifúngicos, antibacterianos, antioxidantes, anticarcinogénicos y antimutagénicos, pero que son tóxicos si no se salta. Por eso hay forma de hacer, o sea, generalmente estos se emplean en cataplasma, directamente a veces la hoja directamente en una lesión para favorecer justamente este efecto antibacteriano. Terpenoides, esos son un grupo de una familia química que es bastante volátil en lo que da el aroma a las plantas, y son muy interesantes, tienen muchas propiedades y deben administrarse a muy pequeña dosis porque son muy potentes.
No traje aceite esencial, pero bueno, volví para mostrarle lo fuerte que es. Algunos ejemplos, la albahaca, que es antiespasmódica a través de este modo terpenoide, la canela, antibacteriana, antifúngica, el tomillo, antioxidante, antiinflamatorio, antálgico, el eucalipto, que es antiséptico, y la menta, que es antiespasmódico. Van a ver que en realidad la planta tiene un montón de acciones distintas, porque por ejemplo el tomillo es antiinflamatorio y antálgico, pero también es antiviral, también es estimulante del sistema digestivo, o sea que hay plantas que realmente son claves. Para mí el tomillo es una de las mejores plantas, el eucalipto también. La menta ya es más difícil de usar porque es muy fuerte, los gatos no la toleran mucho, y el eucalipto también es bastante difícilmente aceptado por los gatos, pero sí se puede usar igual. Y lo bueno es que el eucalipto está ahí por todo lado. Sí, también el eucalipto. Tengo ahí, si querés, puedo mostrar una. Dale, hagamos la gata. Bueno, después en la familia de los terpenoides hay otros tipos de derivados hilidoides. Bueno, eso creo que acá no se consigue esto. El olivero, no sé. Ah, sí, hay mucho olivero acá, en Argentina. Eso, bueno, la hoja de olivero, que es el nuestro ingrediente. La genciana, no sé si se encuentra acá. Bueno, Olivero va a decir de planta de olivo. Sí, de olivo. Ah. Sí. Y ¿Dónde dicen? ¿En Mendoza? eso son lo más interesante para mí, las lactonas sesquiterpenos, que son estimulantes digestivos, antiinflamatorios, inmunomoduladores, vasoreguladores y antineoplásicos. Y básicamente tenemos el ginkgo biloba, que es una planta, para mí una planta mayor, medicinal, que tiene un montón de efectos en el sistema nervioso sobre todo, pero que también tiene ese efecto antiinflamatorio y antineoplásico. Y vasoregulación también, como que mejora la circulación de la sangre y tiene un efecto antiagregatorio de las plaquetas. ¿Y qué hace en el sistema nervioso? Es antioxidante al nivel del sistema nervioso, aumenta la vasodilatación cerebral, o sea, mejora la perfusión cerebral. Está bueno en los casos, por ejemplo, de demencia, en todo caso de geriatría. Cuando tiene un paciente geriátrico, puede emplear el ginkgo, que va a disminuir la velocidad de envejecimiento. Entonces está muy bueno para eso, claro, todo el problema de demencia, problema de pérdida de memoria, sordera, todo el problema degenerativo por viejez se pueden tratar con ginkgo. Claro, el ginkgo es un árbol, uno de los árboles más viejos que existen. Creo que él es el único árbol que resistió a la bomba nuclear de Hiroshima. Eso es Dice, ¿a dónde decís en la hoja del olivero? ¿Tiene Sí. que ser el consumo de la hoja o se puede hacer una infusión, por ejemplo? Sí, después lo vamos a ver, pero puede ser por infusión, puede ser directamente por extracto de la planta. Y sí, bueno, hay otra forma de extraer eso, que son más complejos, que necesita aparatos más complejos. Pero básicamente, si la quieres emplear así nomás, o usar extracto seco, la secas, la pulverizas y la puedes dar en una cápsula, o haces una infusión y bueno, le da la infusión. También puedes hacer tintura, bueno, vamos a ver también después, con alcohol. La dejas macerar en alcohol, filtras y la puedes usar. Bueno, ese de acá no sé si hay, eso se lo voy a pasar. Eso. Salute. Salud, Pantero. Bueno, las saponinas son muy interesantes. Es la que producen soluciones espumosas. Bueno, ya lo vieron en plantas tóxicas. Pero lo que no dicen es que eso da propiedades antisépticas. Y hay una planta que se usa mucho en Europa, que acá no sé si la conocen. ¿Conocen la caléndula? Sí. Bueno, la caléndula es
la calendula es fantástica para todo lo que es tratamiento de heridas. Y bueno, el ginseng y el regaliz también tienen esto. Aumentan la absorción de moléculas en el sistema digestivo, son diuréticas, angioprotectoras, venotónicas, inmunomoduladoras y antineoplásicas. Entonces, antineoplásicas, inmunomoduladoras, el ginseng, no sé si ya lo conocen, que es una planta muy famosa de la medicina tradicional china, que es la planta de la longevidad para los chinos. ¿De la qué? De la longevidad. Las resinas, que son muy buenas. Bueno, el propóleo lo conocen todos, pero no está empleado en animales y no hay razón de por qué no usar el propóleo en animales. Pero polio es muy bueno para las quemaduras y esas cosas. Para la quemadura, si no está en extracto alcohólico, puede ser, sí, directamente la resina. Pero por vía oral, el propóleo como es muy estimulante está muy bueno. Claro, el propóleo básicamente hace todo, porque tiene muchas aceites esenciales, o sea, todo lo que las abejas han recortado, han cosechado, van a transmitir todos esos aceites esenciales en el propóleo. Yo lo he probado en quemaduras, te desinflama todo, muy Claro. bueno. Sí, claro, sirve en muy útil para las virosis, por ejemplo, verrugas, cosas así. Y bueno, el pino también bueno para todo lo que es sistema respiratorio, sobre todo. Vale, sigamos familia de los fenoles. Ahí hay un montón. Bueno, la mayoría tal vez ya la conocen, como bueno, las cumarinas ya la conocen en el meliloto, por ejemplo, que tienen efectos sobre la coagulación de la sangre. Los taninos, que son muy antioxidantes, seguramente lo conocen por el vino. Fitoestrógenos, que encontramos en la soja. ¿Tenés para degustar, Tanino? Después hacemos la parte práctica. Antociananos, que son pigmentos, y flavonoides también, que son antioxidantes. Bueno, en los fenoles ácidos tenemos antioxidantes, que son antioxidantes diuréticos y coleréticos, que aumentan la secreción de bilis, como el té, la alcachofa y el romero. Acá yo seleccionaría el romero, que es excelente para el sistema digestivo y también tiene propiedades antivirales que lo hace una planta de elección en problemas gastroentéricos. Encima es muy barato y es muy eficaz. Y también, bueno, también el boldo se puede emplear en animales y está muy bueno. Antocianos son los pigmentos que dan el color a los arándanos y las bayas, que también son buenas como antiinflamatoria, inhiben la colagenasa. Eso es interesante para el sistema urinario sobre todo. Flavonoides, acá también reencontramos el ginkgo, que es un antioxidante a nivel del sistema nervioso central. Hicieron todo lo que voy diciendo viene de, después voy a poner bibliografía, pero viene de tesis y publicación científica, no son cosas para saber que es antioxidante a nivel del sistema nervioso central. Hicieron pruebas con animales, intoxicándolos a unos, dándoles esto y después haciendo el corte del cerebro y se dieron cuenta de eso. O sea que realmente tiene una acción muy interesante. Cuando hablamos de problemas del sistema nervioso central, en términos de planta tenemos que pensar en el ginkgo para proteger. Entonces, cuando tenemos una degeneración avanzada, bueno, como la senescencia, o también podemos pensar en todos los síndromes cereberosos, vestibulares, todo ese tipo de problemas pueden verse aliviados con el ginkgo, o hasta el moquillo, por ejemplo. Antialérgicos, antimicrobianos, antivirales, hepatoprotectores y antitrómbicos. Como hepatoprotector, la manzanilla está muy buena.
bueno, tiene otros efectos en el sistema muscular. La manzanilla es un relajante muscular, también leve, pero también está bueno para todo lo que es contracturas y cosas así. Pero es muy interesante para mejorar la digestión y como hepatoprotectora. Entonces la manzanilla, al igual que el boldo, se puede emplear con todos los problemas tipo lipidosis hepática, tipo congestión biliar o toda esa cosa. Y bueno, otra vez encontramos el tomillo, que también el tomillo es una de las plantas la más activa como antimicrobiana y como antiviral. Fitoestrógenos que pueden tener una acción estrogénica o antiestrogénica según el receptor en el cual se fija, y que encontramos mucho en la soja, en el miniveto, etc. Pero todavía no le vi uso en los perros, pero puede ser, lo tengo que ver. Las submarinas sirven para evitar la trombosis, instrumentos de drenaje linfático, y como saben ya son fotosensibilizantes. ¿Para qué se pueden usar? El miniveto, por ejemplo, o la mecánica, en linfo y demás. Y los taninos, que son sintetizados por la planta como arma química contra parásitos y podredumbre, porque la mayoría de la planta no se vuelven así totalmente podredumbre como las frutas, porque tienen un montón de taninos. Precipitan las proteínas, entonces pueden servir para disminuir la absorción de las toxinas y al disminuir la permeabilidad de mucosas permiten la protección contra los invasores patógenos. Tienen efectos antidiarreicos porque disminuyen la secreción de las mucosas. Entonces, en caso de diarrea secretaria podemos emplear los taninos. Podemos ver ejemplos de todo esto. Y también tienen efectos antisépticos, antivirales, antifúngicos. Y tienen sinergismo con los estimulantes de la inmunidad. Y la precaución de las plantas que tienen taninos es que disminuyen la absorción de las otras moléculas. Entonces, hay que tener cuidado si los empleamos. Y la sobredosis puede causar náusea, constipación y hepatotoxicidad. Unos ejemplos de plantas que son ricas en taninos tenemos estos, los cipreses, los robles y también los pinos que tienen mucho. Y también como los arándanos y bueno, las uvas, pero las uvas son tóxicas para los perros. Bueno, ahora vamos a ver cómo se da la planta y bajo qué forma, que tal vez es más importante y más interesante de esto. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, primero, como en toda terapia, primero tenemos que hacer el diagnóstico. Saber si la fitoterapia es adecuada para el caso, es decir, si es un caso urgente, digamos, una emergencia, a veces las plantas no alcanzan. Yo diría, matizando, que depende, porque otra vez, los aceites esenciales son muy fuertes, muy concentrados, entonces sirven también para casos agudos. Tengo un ejemplo con el amigo la gata. Carpi, que la gata, la tratamos, estaba dada por muerta, llevaba 9 días internadas y la dueña la recuperó para pasar la última noche con la gata, para despedirse. Y bueno, fuimos y le dimos aceite esencial de eucalipto y a los 10 minutos tenía un kilo así. No podía respirar y a los 10 minutos dándole una gota de aceite esencial dejó de tener disnea y a los 2 días se recuperó y ahora está viva en contra toda esperanza. Entonces la planta puede ser muy eficaz y hasta en los casos desesperados también. Asociar plantas con efectos sinérgicos y complementarios. Por ejemplo, en caso de patología respiratoria podemos combinar el pino con el eucalipto, con el tomillo, por ejemplo.
Uso posible de un excipiente para mejorar la apetancia, disminuir el porcentaje de alcohol. Eso es más importante en el gato, que no soporta el alcohol, pero el perro sí tiene más aguante al alcohol, entonces podemos emplear con bastante seguridad las tinturas. Guille, con respecto a los estornudos inversos, Sí. que generalmente a veces no son por no sé, por un parásito, o que generalmente te dicen que bueno, es una alergia, Sí. o al frío, ¿se puede utilizar algo de esto para eso? Sí, puedes probar porque queda probable que sea un parásito, porque el parásito este es difícil de matar. Sí. Es difícil de matar y vuelve, porque si hay una si el paciente está inmunodeprimido, siempre, por más que lo trate, siempre va a volver. Entonces, a veces, o sea, uno piensa que no es, pero el parásito es. O también puede ser un nódulo, cualquier tumorcito que Sí. también puede producir eso. Pero sí puede ser interesante en caso de alergia. En caso de alergia, lo que se puede usar, por ejemplo, la albahaca se puede emplear y hay otra que acá no sé si se encuentra, que se llama... ¿qué se llama? Que a mí me habían dicho de usar bueno, pero es droga humana, que es Sí. para el asma de los chicos, el Montelucas, pero cuando lo después lo conseguí no sabía la dosis, nada, y es carísimo aparte. Entonces pensaba en esto de... Claro, sí, hay un fármaco que viene para niños que he visto que tiene planta, que es... ¿cómo se llama? Montelucas. Es una marca comercial. No, es la droga. Sí. No Tiene conozco. asma vital, una cosa así se llama la marca comercial. No conozco. Bueno, vía de administración, por vía oral tenemos muchas opciones. La infusión, que es la más simple que todos conocen, como hacer un té. Se vierte agua hirviente en las plantas. Decocción, se deja hervir las plantas. Maceración, solamente ponemos agua y dejamos macerar. Polvo en cápsulas, ahí hay que pulverizar bien la planta y lo ponemos en cápsula y la damos. Eso, extracto fluido por lixiviación, que se hace por un solvante, eso ya requiere un aparato para poder recuperar eso, que no es siempre factible sin material. Esto no existe en Latinoamérica todavía. Extracto fitoestandarizado, que hace una extracción en etanol y glicerina y que lo hacen a menos 18 grados, o sea que bueno, todavía no existe esto acá. Lo que sí existe acá, que está muy desarrollado porque lo venden en cualquier farmacia, por ejemplo, es la tintura madre, que es un macerador con etanol. Y la dosis es de 1 gota por kilo. Evitar en el gato depende, lo podemos diluir o repartir en varias veces, pero en el perro sí funciona muy bien. Y el macerado de yemas, que básicamente empleamos las yemas de la planta y la dejamos en agua, etanol y glicerina durante 3 a 4 semanas. Ahí tenemos un macerado oleoso y está muy concentrado, lo podemos usar a 1 gota por 5 kilos. ¿Tienen un ejemplo de extracto fitoestandarizado? Dice que decís que no se desarrolló todavía en Latinoamérica. Sí, hay de todo. Hay extracto fitoestandarizado de pino, de ginkgo, de lo que se te ocurra. Por ejemplo, yo traté mi perro allá en Francia con eso. Está muy bien hecho porque elegís la planta que querés y ellos te hacen la preparación directamente. Porque, no sé, dice, bueno, mi perro tiene tal cosa, o sea, bueno, yo hace veterinario, o sea, yo sé qué planta necesita, pero hace una lista de la planta y ellos te hacen el... ¿Y cómo se lo da? ¿Quedaría vía oral? Sí, vía oral es un líquido. La dosis también es 1 gota por 10 kilos. Entonces te hace esto y le das y tal. Pero lo que sí se puede hacer, esto se puede hacer acá muy fácilmente. Con aceite, con glicerina, etanol y agua. Encima ahora es la primera, ahora hay que hacerlo ahora. Cortar las yemas
lo deja así 3-4 semanas y después ya tienes tu fármaco hecho. La tintura madre se hace muy rápidamente también y se puede hacer con cualquier planta. Y encima se vende en cualquier lugar. Y si no, si directamente la quieres dar fresca, también se puede dar fresca, pero depende si el perro lo va a comer o no. Hay cosas que por poner, si vos le pones, no sé, hay perro, por ejemplo, a veces cuando empiezan a tener síntomas respiratorios, le pongo orégano o tomillo, cosas así, y lo comen. Entonces, es una forma también de poder dar directamente. Bueno, la infusión puede emplear o las hierbas secas o frescas. La infusión se usa para todo lo que es hojas, flores, raíces en polvo, no entera, cáscara en polvo, no entera, porque cuando son entera, la infusión no es suficiente para extraer los compuestos. Y la dosis para perros y gatos son una cucharada en una taza de... O sea, para cualquier animal en realidad. Eso es la dosis para hacer la infusión. Después vamos a ver qué dosis para cada animal. Pero una sola cucharada en taza de agua hirviendo es suficiente. Y filtrar a los 15 minutos. Lo dejamos 15 minutos. Mínimo 10 minutos. La decocción para raíces, cáscara y maderas. Por ejemplo, lo que vimos antes, la regaliz, que son así, que son maderitas. Raíz, como la raíz de la valeriana, por ejemplo. Y cáscara, como la cáscara sagrada o cosas así. Una cucharada de planta en taza de agua fría, diría incluso puede ser un poco más porque son bastante duras de extraer. Esas sí se hierven durante 5 o 10 minutos y después se enfrían y filtras y ahí recuperas el coso. Extracto de planta, que ahí sí necesita un poco más de material porque se trata de hacer realmente un extracto. Primero la dejas macerar o en agua o en etanol, la filtras y después evaporas y lo que queda es como lo que hacen con la heroína, viste que ponen la heroína líquida, la van quemando y queda el polvo. Bueno, es lo mismo pero con planta. Así. Así no sé, una clase de droga. ¿No? Sí. Cómo usarlo también para recreativo. Ay, ¿qué estás haciendo? Bueno, después tenemos la Sí, tomillo. planta seca. Claro, ahí la decimal es la positiva, pero básicamente la planta seca se puede pulverizar y poner en cápsula. ¿Por qué pulverizar? Porque, o sea, depende de la planta, pero hay plantas que pueden ser un poco irritantes si tienen ramitas, cosas así, entonces para no lastimar el sistema digestivo la hacemos polvo y después la podemos poner en cápsula. Esas son las dosis. Así que, por ejemplo, quiero emplear tomillo. Entonces, para un perro de 10 a 20 kilos voy a utilizar hasta 2 cucharadas de café. O sea, bastante poco. Bueno, acá tiene la dosis. Más o menos una cucharada por 10 kilos, más o menos, para hacerlo a ojo. Bueno, acá este color está muy bueno. Son la posología de las plantas según el peso del perro. Acá tenemos las tinturas madres, las tinturas alcoholizadas y el volumen por cada perro. Entonces, por ejemplo, quiero emplear una tintura madre de eucalipto, por ejemplo. Bueno, puedo usar para un perro de más de 40 kilos 3 mililitros. O sea, es bastante poco, por eso rinde mucho. Tintura glicerinas. Acá no se vende, creo. No he visto todavía. Pero sí se puede hacer. Es como el alcohol. ¿Para qué queremos hacer una tintura en la glicerina y no en el etanol? Bueno, simplemente si lo queremos emplear en gatos o en pacientes con hepatopatía avanzada que no tolera el etanol. Después la infusión de decocción. Bueno, 2 veces por día, una media cucharada de café, una cucharada de café, 2, esa cucharada de sopera para razas grandes,
Entonces fíjense que no, es bastante poco, pero sí la vamos a dar. Acá dice 2 veces por día, pero puede ser incluso más, hasta 4, depende de la severidad de la patología. O lo que se aconseja, si no, es empezar un poco para ver si lo tolera bien y ir aumentando. Después, si usamos las plantas frescas o secas, acá tenemos la dosis también, que son, bueno, como recién vimos en la nota diapositiva, una cucharada de café por 10 kilos. Duración de tratamiento. 13 semanas en caso de afecciones crónicas por mes. 3 semanas por mes. O sea que vamos a hacer tipo una cura. Lo empleamos 3 semanas y la cuarta semana no la empleamos. Usamos 3 semanas y la cuarta semana no la empleamos. ¿Por qué hacemos eso? Porque las plantas estimulan mucho el sistema, el drenaje. Y por ahí puede cansar el sistema de tanto tener que purgarse, de tanto estimular la bilis, de tanto estimular todas las secreciones. A un momento el organismo puede verse debilitado. Entonces es mejor no sobrepasar 3 semanas de tratamiento. Entonces ponerle que queremos hacer un tratamiento de una infección que dura 6 meses, hacemos 3 semanas, cortamos una semana, 3 semanas cortamos. Y lo mismo, en una semana vamos a hacer 5 días de tratamiento y después dejamos 2 días sin tratar. 5 días de tratamiento, 2 días sin tratar. Podemos comenzar con baja dosis y ir aumentando. Igual sabemos que la mayoría de las plantas que empleamos tienen un margen de seguridad alto, entonces podemos aumentar la dosis. Bueno, acá en el caballo, si les interesa, la posología de la planta seca, 25 a 45 gramos directamente. Unas 100 cucharadas sobre abajo. Por ahí. Infusión o decocción, ponemos 25 a 45 gramos de planta seca en 1 a 2 litros de agua y damos directamente eso en su agua. Las plantas, las infusiones son bien toleradas. ¿Cómo hago, por ejemplo? Una vez, voy a comentar un caso, una perra que se comió un pedazo de piel, de cuero, ¿verdad? Y tuvo una gastroenteritis terrible, estaba hinchada y todo. Entonces, con esa usé boldo. No lo quería tomar en principio, entonces lo que se puede hacer es poner un poquitito de miel adentro para darle gusto. O si no, más fácil, directamente vertís la infusión en las croquetas, en el alimento. Y bueno, saboriza porque los animales a la gente les gusta la planta. Salvo el gato es más fino. Entonces por el gato vamos a tener que hacer otras estrategias. Bueno, eso en el caballo. Para la tintura madre, esos son extractos con glicerina. 1 a 2 cucharadas sopera 2 veces por día. Eso es el extracto fitoestandarizado que acá no existe. También se puede usar por vía local en las heridas, en los tumores, por ejemplo, o cosas así. Directamente en la piel o con un vendaje oclusivo. Lo que más se emplea es la tintura madre de la calentura, porque tiene propiedades muy buenas de cicatrización. También el propóleo también se puede usar directamente, localmente. Y la aloe vera, obviamente, que una de las mejores plantas que existe. El polvo también se puede usar en las heridas, pero bueno, por ahí no es la mejor opción. Hoy en día tenemos mejor opción, pero bueno, como para saber que también se puede emplear. Infusiones y decocciones. Fricción en la piel. Podemos hacer, como por ejemplo, podemos hacer, si queremos hacer fácilmente un repelente